En el mundo invisible de las moléculas se está librando una batalla constante, pero no es una guerra con ejércitos, sino un eterno tira y afloja por partículas diminutas, los electrones. La forma en que se resuelve esta lucha define prácticamente todo lo que nos rodea, desde el agua que bebemos hasta el ADN que nos forma. Hoy vamos a desmenuzar cómo funciona de verdad esta guerra invisible. Y para arrancar, una pregunta que parece fundamental. ¿Acaso todos los enlaces químicos son iguales? La respuesta simple que nos enseñaron en la escuela, pues, no cuenta toda la historia. Vamos a descubrir por qué. Generalmente, en química básica nos presentan un mundo que es o blanco o negro. Por un lado están los enlaces iónicos. Un átomo de plano le arranca un electrón a otro, como cuando el sodio le cede uno al cloro. Y por otro lado, los enlaces covalentes, donde dos átomos comparten electrones de forma súper equitativa, como dos átomos de carbono en el etano. O sea, o es una transferencia total o se reparten todo por igual. Pero aquí es justo donde la cosa se pone interesante. La verdad es que la mayoría de los enlaces no son ni completamente iónicos ni perfectamente covalentes. Viven en un espectro intermedio, uno muy vasto y complejo. Y es en este espacio gris donde ocurre la química más fascinante. Muy bien, entramos a la primera parte de nuestro análisis, la lucha por los electrones. Aquí vamos a descubrir cuál es la fuerza fundamental que decide quién gana en este jaloneo molecular. Y esa fuerza tiene un nombre: electronegatividad. Es, en esencia, la capacidad que tiene cada átomo para jalar hacia sí los electrones que está compartiendo en un enlace. Piénsenlo como la fuerza de atracción que tiene cada átomo. Es como si cada átomo tuviera su propio ranking de poder. El flúor, por ejemplo, es el campeón indiscutible, con un valor de 4.0. El oxígeno y el nitrógeno también son muy fuertes. Y del otro lado, los metales como el cesio apenas si tienen fuerza para atraer electrones. Y el carbono, que es la base de la vida, se encuentra justo en medio, con 2.5. Y con esos valores podemos predecir el resultado de la batalla. La clave está en la diferencia de electronegatividad, o delta EN. Si la diferencia es muy chiquita, menor a 0.5, los electrones se comparten casi por igual. Eso es un enlace covalente no polar. Si es muy grande, mayor a 2.0, un átomo gana por completo, es un enlace iónico. Pero la mayoría de las veces, la diferencia cae entre 0.5 y 2.0. Y es justo en ese rango intermedio donde nace el enlace covalente polar. Aquí, los electrones no se transfieren, pero ojo, tampoco se comparten por igual. Se inclinan hacia el átomo más electronegativo. Esto crea pequeñas zonas de carga, una carga parcial negativa, delta menos, en el átomo más fuerte y una parcial positiva, delta más, en el más débil. A ver, un ejemplo práctico para que quede clarísimo. El metanol. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el carbono de 2.5. La diferencia es de 1.0, así que cae justo en la zona polar. Como resultado, el oxígeno, que es más fuerte, jala toda la nube de electrones hacia él, volviéndose parcialmente negativo y dejando al carbono parcialmente positivo. Esta polaridad se puede visualizar con estos mapas de potencial electrostático, y el concepto es muy intuitivo. Las zonas rojas son ricas en electrones, o sea, indican una carga parcial negativa, y las zonas azules son pobres en electrones, con una carga parcial positiva. Así, algo que era abstracto de repente se vuelve visible. Bueno, hasta ahora todo parece bastante ordenado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nuestros dibujos, estas estructuras de líneas que hacemos, no son suficientes para describir la realidad de una molécula? Aquí es donde la historia se empieza a complicar. Vamos a analizar un caso muy curioso, el ion acetato. Se puede dibujar de dos maneras diferentes, pero la pregunta es, ¿cuál de estas representaciones es la correcta? Podría ser esta, por ejemplo, con el doble enlace conectado al oxígeno de arriba y un enlace sencillo al de abajo. Parece una estructura válida, sigue todas las reglas, ¿no? O podría ser esta otra, con el doble enlace en el oxígeno de la derecha y el sencillo en el de arriba. También parece perfectamente correcta. Entonces, ¿cuál es? ¿La molécula está como cambiando rapidísimo entre una y otra? Pues la respuesta es que ninguna de las dos es correcta por sí sola. La estructura real no es ni una ni otra, sino una mezcla permanente de ambas. A esto se le conoce como un híbrido de resonancia. Esto significa que los electrones del doble enlace no le pertenecen a un solo oxígeno. Están, por así decirlo, deslocalizados, compartidos por igual entre los dos. Para entender bien esto, hay 3 reglas clave. Primero, las formas que dibujamos son solo herramientas imaginarias. El híbrido es lo único que es real. Segundo, en la resonancia, solo se mueven los electrones, los átomos nunca cambian de lugar. Y tercero,
Y esto es muy importante. Esta deslocalización de electrones hace que el híbrido sea mucho más estable que cualquiera de las formas individuales. Resonancia es sinónimo de estabilidad. Ahora que ya entendimos cómo se distribuyen los electrones, ya sea por polaridad o por resonancia, podemos llegar al corazón del asunto, la reactividad. Todo esto, al final, nos da el poder de predecir cómo se van a comportar las moléculas. Y gran parte de la reactividad se reduce a un concepto: ácidos y bases. Según la definición de Bronsted-Lowry, un ácido es simplemente algo que dona un protón, o sea, un ion de hidrógeno, y una base es algo que lo acepta. Es un intercambio simple y fundamental. Pero claro, no todos los ácidos donan su protón con la misma facilidad. Medimos su fuerza con una escala llamada pK, y aquí está la clave que hay que recordar. La relación es inversa. Un pK bajo significa un ácido muy fuerte, uno que dona su protón fácilmente. Un pK alto significa un ácido débil. Y existe un rango enorme de fuerzas entre los ácidos. El ácido clorhídrico, con un pK de -7, es extremadamente fuerte. El ácido acético es bastante más débil, con 4.76. Y el agua es un ácido muy débil, con un pK de casi 16. También es clave notar que un ácido fuerte, como el HCl, produce una base conjugada súper débil, que es el ion cloruro, mientras que un ácido débil, como el agua, produce una base conjugada fuerte, el ion hidroxilo. La diferencia en la fuerza es súper notoria. La barra del ácido acético es diminuta comparada con las del agua y el etanol. Esto nos permite ver de un vistazo que el ácido acético es muchísimo más fuerte que los otros dos, simplemente porque su valor de pKa es significativamente menor. Y todo esto nos lleva a una regla de oro, simple pero muy poderosa para predecir reacciones. En una competencia entre dos ácidos y dos bases, el protón siempre se va a mover del ácido más fuerte hacia la base más fuerte. Es decir, una reacción siempre va a favorecer la formación del ácido y la base más débiles. Conocer los valores de pKa nos permite entonces predecir el resultado. Así que esta lucha invisible por los electrones determina la polaridad, la estabilidad y, al final, la reactividad de las moléculas. Esto nos deja con una última pregunta. Si este tira y afloja constante gobierna el comportamiento de las moléculas, ¿qué es lo que está gobernando dentro de nosotros en la complejísima química de la vida misma?